Dios les bendiga. Espero que se suscriba a mi canal. Les saluda el pastor Edwin Hernández. Y esta es la segunda parte del mensaje titulado Características de un servidor. Ya vimos la primera característica, y es que un servidor lo primero que hace es negarse. Entiende que debe de existir en su vida el principio que se le conoce como el derecho de ser egoísta. Es una persona que deja de ser egoísta y esto lo capacita para el servicio en la obra de Dios. Ahora, el segundo principio que nosotros estuvimos considerando en el estudio anterior era que un servidor desarrolla a otros, añade virtudes y añade valores. Ahora vamos a ver en el transcurso de este mensaje características de un servidor, el tercer punto, acepta el maltrato. Y para continuar con el desarrollo de este estudio, vamos a ir a la Biblia en Romanos capítulo 15 y versículo 3. Y la escritura dice, bajo la autoridad del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, de la siguiente manera. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esta escritura nos enseña un principio muy importante que debe de existir en todos aquellos que queremos servir a Dios. Este principio se debe al siguiente punto. Todo servidor debe de aceptar el maltrato. ¿Qué significa el maltrato? Cuando usted es un servidor en su iglesia, en la obra de Dios, y usted sirve de una manera emocional, lo hace por emoción, lo hace motivado por sentimientos. Cuando llega la hora del maltrato, cuando usted sufre maltrato, pues lo primero que hacen muchas personas cuando sirven en la iglesia por emoción es que se van y abandonan el cargo que se les ha confiado. Y creo que todo servidor de Dios es importante que entienda que en la obra de Dios no se sirve por emociones. No se acepta el servicio por emociones. Las emociones no tienen lugar en el Evangelio. Ahora, aquí vemos que cuando estamos hablando de que todo servidor debe de aceptar el maltrato, es decir, que debemos de aprender a perdonar. Aprender a perdonar es importantísimo. Ahora bien, ¿qué tenemos que aprender a perdonar cuando somos servidores y servidoras de Dios? Tenemos que aprender a perdonar a aquellas personas que nos menospreciaron, aquellas personas que hablaron mal de nuestro trabajo, el trabajo que desempeñamos en la obra de Dios. Tenemos que aprender a perdonar y agradecer a aquellas personas que nunca nos apoyaron en nada, que nunca nos reconocieron el trabajo que hicimos en la obra de Dios. Tenemos que perdonar a aquellas personas que no nos apoyaron. Tenemos que agradecerle a esas personas. De esa manera usted va a tener un corazón limpio y usted va a aceptar el maltrato. Cuando es un servidor, acepta el maltrato con madurez. Eso lo vemos en la persona de Cristo. Cristo, dice la Biblia, que Dios lo crucificó. Y Cristo rehusó a ir a la cruz en ningún momento. Su servicio fue un servicio acompañado de sacrificio. Entonces, usted tiene que entender que cuando uno le sirve a Dios, van a venir momentos alegres en su vida, en su ministerio, sí van a venir, pero también van a ocurrir momentos de sufrimiento. Y es en esos momentos donde usted tiene que tener madurez. Y como todo buen servidor y servidora de Dios, aceptar el maltrato voluntariamente. Ahora bien, fíjense, es por eso que debemos de aprender a conducirnos no bajo emociones. Debemos de aprender a trabajar en la obra de Dios no bajo anhelos humanos, instintos o impulsos humanos. Cuando las cosas las queremos hacer por nuestra propia cuenta, pues es ahí donde fracasamos.
Es ahí donde fracasamos. Esto nos permite entender nosotros lo necesario que es de llegar al tercer punto o al tercer principio. Todo servidor debe de aprender a imitar a Cristo. Romanos 15:3 nuevamente lo volvemos a leer y la Escritura dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Se dan cuenta ustedes que Cristo siempre ha sido un modelo a seguir para todos nosotros? Para todo cristiano debe de ser un modelo a seguir. ¿Qué implica esto? Que nosotros debemos de mirar a Jesús como nuestro modelo por excelencia. ¿Qué otro servidor más que Jesús? ¿Quién lo hizo mejor que Jesús? Nadie, ninguno. Él es nuestro modelo a seguir. La Biblia dice que Jesús fue un humilde servidor. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2 que tomó forma de siervo. Esa palabra siervo en el idioma original significa esclavo o servidor. Tomó una forma de servidor, sirviendo a los demás. Esto lo vemos en la cena de la pasión de Cristo, donde Él les reparte el pan a sus discípulos, donde Él les reparte el vino y donde le lava los pies a los apóstoles. Entonces aquí nos damos cuenta que Jesús sí desarrolló el ministerio del servicio. Servir es de suma importancia. No hay nada más importante que el hecho de saber que hemos llamado a ser servidores de Dios. Cuando usted le comparte a alguien las buenas nuevas del Evangelio, cuando usted le habla a su vecino, le habla a sus amistades en el trabajo, usted se está prestando al servicio de Dios. ¿Hacer qué cosa? Un comunicador de la palabra de Dios. Esto es importantísimo entenderlo. Debemos de mirar a Jesús, cómo y de qué manera Él sirvió. Bajo cualquier circunstancia, Jesús siempre estuvo ahí. ¿Sí? ¿Y van a venir momentos de angustia en el ministerio cuando uno le sirve a Dios con el corazón? Sí. Jesús dijo en el Getsemaní: Padre, haz que pase de mí esta copa, que no sea como yo, sino como tú. Entonces, aunque vinieron momentos difíciles en el ministerio de Jesús, sin embargo, el servicio nunca dejó de fluir. Cuando vengan situaciones a tu vida, ese don, ese talento que Dios ha puesto en tu vida, nunca debe de estancarse, siempre va a seguir fluyendo. Y todo eso usted y yo lo vamos a hacer cuando entendamos que y cuando estemos resueltos a aceptar el maltrato y a imitar a Jesús. Otro principio que debe de regir muy claramente en la mentalidad de un servidor de Dios y de una servidora de Dios es tomar la actitud de un alumno. Romanos capítulo 15 y en el versículo 4 vamos a leer la escritura. Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahí está. Tomar la posición de un alumno. ¿Qué significa tomar la posición de un alumno? Debemos mantenernos enseñables. Por muchos años que tengamos de estar en una iglesia, por muchos años de ministerio que tengamos, nunca debemos de creernos superiores a los demás. Nunca debemos de llegar a pensar o a sacar conclusiones de que nosotros la sabemos toda porque somos los que tenemos más años de servir en el ministerio o porque tenemos más años de estar en la iglesia. Recuerde esto: en la viña del Señor hay diferentes. Cuando vemos esto en Israel y estudiamos la palabra viña o viñedo, no se refiere a una planta en específica, sino a un cítrico donde hay diversidades de plantas. Entonces,
En la iglesia de Dios hay diferentes caracteres, cada persona con un carácter individual, y de entre esa diferencia de caracteres van a haber personas con potencial. Van a estar ahí personas con capacidad. Aunque usted tenga 20 años de estar en la iglesia, pero si llega alguien a la iglesia que está demostrando tener buena capacidad para servir en X o en Y área de su iglesia, usted no tiene por qué molestarse. A usted no tiene por qué incomodarle eso. Lo que usted tiene que hacer es aprender a tomar la posición de un alumno. ¿Sabe cuándo uno es que toma la posición de un alumno? Cuando usted tenía un cargo y tal vez ese cargo lo ejerció 2 años o 3 años en su iglesia, y luego Dios levantó a otra persona y ahora ese cargo se lo van a dar a otra persona. Pues usted tiene que entregar ese cargo con toda tranquilidad. Ese cargo usted lo tiene que entregar como lo recibió el primer día que lo recibió. ¿Cómo? Con responsabilidad, con honestidad, con capacidad, con transparencia. Así usted, y usted, todo servidor dentro de la obra de Dios debe de entender que, que si usted sale de un cargo es para que otro se desarrolle. Eso es lo que debemos de entender. Eso es lo que no se ha entendido hoy día. Mucha gente cuando llega a las iglesias no llega con la intención de servir a Dios de corazón, sino que llegan con el instinto de necesito servir para que me den un cargo. No es necesario estar en una posición, en un cargo específico dentro de la iglesia, ya sea que usted no sea un diácono, un consejero, un líder, pero usted puede arreglar las sillas, usted puede limpiar, usted es electricista, usted puede atender el sistema eléctrico, usted puede barrer el patio de la iglesia. Todo eso es servicio. Y un servidor tiene que entender que ha sido llamado a hacer lo que probablemente otro no quiera hacer en su lugar. Usted tiene que aprender a hacerlo. Esto es importantísimo saberlo. Ahora, tomar la actitud de un alumno, considerarse siempre un aprendiz. La palabra específica aquí es la palabra que viene del latín, discípulo del latín, que significa el alumno que aprende de su maestro o el alumno que sigue las enseñanzas de su maestro. El mejor maestro, usted y yo ya lo tenemos. ¿Quién es ese mejor maestro? Es Jesucristo, maestro de maestros y señor de señores. Y Él nos ha enseñado cómo y de qué manera debemos de servir a los demás y en su obra. Y el último punto es que nosotros como servidores debemos de perseguir algo. ¿Qué es eso que usted y yo debemos de perseguir? Es la armonía de las relaciones. Debemos de aprender a ser personas no solamente servidores, sino un servidor entiende que ha sido llamado a mantener la armonía dentro de la iglesia. Armonía, es decir, que debemos de fomentar dentro de la iglesia la unidad y la paz. Cuando hay unidad y hay paz en una iglesia, las cosas van a marchar de una manera correcta. Van hacia puerto seguro. Pero cuando hay envidia, cuando entra ese espíritu de competencia, cuando entra el espíritu de quién es mejor, es ahí donde la unidad y la paz no son evidentes en el ministerio y en las iglesias. Y eso estanca el ministerio de los servidores. Si hay algo que usted debe hacer y yo debo hacer es de aprender a cultivar la armonía, a cultivar la unidad, la paz. ¿Por qué hay tantas divisiones en las iglesias? Divisiones de pensamiento, divisiones de las congregaciones. Tal vez hay un líder que tenía mucha influencia en la iglesia y de repente el pastor le comentó algo que no le pareció. Entonces este líder comenzó a
a malinformar al pastor y al final se va de la iglesia y se lleva consigo un grupo de personas. ¿Por qué tantas divisiones? Porque no sabemos entender cuál es la responsabilidad, la posición de un servidor de Dios en este aspecto. Un verdadero servidor de Dios, una verdadera servidora de Dios, es aquella persona que mantiene la unidad, fomenta la unidad en la iglesia y la paz. Es decir, que usted y yo no nos podemos prestar para armar polémicas o conflictos dentro de la iglesia cuando somos servidores de Dios. Esto es importante. Ahora, el capítulo 15 de Romanos es un capítulo interesante, donde Pablo le está dando instrucciones a la iglesia en Roma, iglesia que Pablo no fundó, pero sí tenía la intención de ir a verlos. Y eso es importantísimo. Es decir, Pablo, un servidor de Dios, genuino, quería ir a Roma y servirle a los hermanos de Roma. ¿De qué manera? Desempeñando el ministerio, ¿verdad?, de maestro que Dios le confió. Entonces, hermano y amigo que he escuchado esta enseñanza, no hay nada más lindo que servirle a Dios. Y para poder servir a los demás, hay que pasar primero por el primer paso, convertirnos a Jesucristo y ser servidores de Dios. Que Dios te bendiga y te dé sabiduría para poder entender cada día su palabra y que puedas de una manera poder crecer espiritualmente. Espero que esto haya sido, este estudio, de mucha bendición para tu vida. En el nombre de Jesús, yo deseo lo mejor para usted y espero que esto le ayude a crecer espiritualmente. Quiero orar. Padre que estás en los cielos, gracias por este tiempo. Bendice a todo aquel que ha visto este estudio, Señor, y permite que pueda crecer espiritualmente en el nombre de Jesús. Gracias, Señor bendito. Amén y amén. Dios te bendiga y déjame tu comentario con respecto al tema que desarrollamos de estudio y de esa manera pues le estaré muy agradecido. Dios les bendiga.